得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola amigos, ¿cómo están? Nuestros queridos amigos de Clave China, los imagino, por lo menos algunos, transitando tiempos de incertidumbre. Hoy me levanté, claro, pensando en el programa y en el encuentro con ustedes, y cuando recorrí esta semana de claros y oscuros sentimientos frente a realidades y expresiones que nos remiten a un pasado donde el terror sistemático desde el Estado argentino fue el paradigma de una época, o cuando recordamos, porque estamos a 24 horas del 50 aniversario del sangriento golpe militar de César Augusto Pinochet contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, la memoria histórica parece un trasto viejo y en desuso que abre paso a ideas que nos llenan de zozobras, por lo menos algunos. Son épocas difíciles, complejas, crisis políticas, económicas y sociales, donde también la historia entra en crisis, en esta nueva encrucijada donde los tiempos, el espacio y las velocidades son otras. Pero entonces me pregunto cómo volver a conjugar los verbos en la precisión de la historia con mayúsculas. Un amigo me decía que le gustaba esta idea de construir puentes. Lo decía claro en un sentido metafórico, pero a veces a esos puentes le falta un extremo de donde sostenerse. Parecemos equilibristas de circo que atravesamos un delgado hilo que no cesa de temblar y que nos impide o pretenden que no miremos atrás. Y sin ese extremo que nos lleve a ese horizonte liberador para construir esos puentes, le gustaban a mi amigo que nos lleven camino hacia un mundo mejor. Los invito, como siempre, a compartir un tema musical y así entramos de lleno a Clave China. Clave China. 长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵别梦寒。
Y ya de regreso, nuestro colega Enrique Gon, del Grupo de Medios de China, comparte lo más destacado en materia informativa del país asiático. Y sí, como siempre, no se podía pegar el faltazo aquí, en China, en Clave de Noticias, y así lo presentamos. China, en Clave de Noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en Clave de Noticias. El primer ministro chino Li Qiang ha hecho un llamamiento a reforzar la cooperación entre los países del sudeste asiático y su socio de Asia Oriental. Li Qiang hizo estas declaraciones durante la cumbre ASEAN Plus 3 en Yakarta. El evento contó con la presencia de líderes de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, China, Japón y República de Corea. Li afirma que todas las partes deben actuar en el interés general de la paz y el desarrollo en Asia, y seguir impulsando la integración económica regional. El premier chino también asistirá este fin de semana a la 18ª cumbre de G20, invitado por el gobierno de la República de la India. La cumbre de este año se celebrará en la capital india, Nueva Delhi. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino ha afirmado que China espera la cumbre pueda consolidar aún más el consenso, transmitir confianza y promover el desarrollo. El presidente de China, Xi Jinping, visitó este jueves a los aldeados afectados por las inundaciones en la ciudad de Shangji, en la provincia nororiental china de Heilongjiang. El presidente de la Comisión Militar Central de China, Xi Jinping, firmó una orden emitiendo una directriz sobre la implementación de la Ley de Población y Planificación Familiar de China en las Fuerzas Armadas. El documento anima a hombres y mujeres en servicio a casarse y fundar familias a edades apropiadas. Según la directriz, una pareja puede tener 3 hijos y disfrutar del permiso parental. Las importaciones y exportaciones de China cayeron un 0,1% interanual en términos de yuanes durante los primeros 8 meses de este año, unos 3,76 billones de dólares. Las reservas de divisas de China se ubicaban en 3,1601 billones de dólares al 7 de agosto, por debajo de los 3,2043 billones de dólares de finales de julio, informó este jueves la Administración Estatal de Divisas. Los 4 bancos comerciales estatales de China anunciaron este jueves que reducirán las tasas de interés de hipotecas existentes para préstamos de primera vivienda. La medida siguió a una decisión tomada la semana pasada por los organismos de vigilancia financiera de China para optimizar las políticas de crédito inmobiliario en un intento por reducir el gasto de intereses de los prestatarios hipotecarios y ayudar a estimular el consumo y la inversión. Según los analistas, esta reducción de las tasas de interés de hipotecas beneficiará a unos 40 millones de prestatarios. En la recién clausurada Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2023, CIFTIS, siglas en inglés, los enviados diplomáticos y comerciales de los países latinoamericanos expresaron que la CIFTIS ha puesto de relieve los logros y la voluntad de China de ampliar continuamente su apertura al exterior y ha sido testigo de las amplias perspectivas de China en América Latina para fortalecer la cooperación en el ámbito de comercio de servicios. La capacidad instalada de energía renovable de China marcó un acumulado de 1.320 millones de kilovatios en el primer semestre de este año, superando por primera vez al carbón, de acuerdo con la Administración Nacional de Energía. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Gon. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China. 圣山沾满了黄色的口红，悄悄地踮着脚偷看，鬼鬼祟祟，浪漫觉得没人
的是你全都刮不到。你说你很能干，喜欢上提强悍，觉得从不够看，胸挺得很自然。我会背叛，妈妈心里不安，跟你女友闹翻，爸爸面前难看，我是个坏蛋。So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puffed guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. 我是个坏蛋。Estamos con Rubén Andino, periodista y analista político de nuestro país hermano, de Chile. Estuvimos charlando con él vía Zoom sobre la actualidad de su país, diferencias y similitudes con la República Hermana. Me refiero a un proceso social y político que en el marco del 50 aniversario del golpe a Salvador Allende está reviviendo sentimientos conservadores, de derecha y negacionistas de lo que significó el sangriento golpe militar que impuso el general dictador Augusto Pinochet. Lo escuchamos. Bueno, un gusto, Rubén, contar contigo otra vez aquí en Clave China. Hacía rato que no nos visitabas. Estamos charlando, aprovechando esta ventana de comunicación que es el Zoom. Bueno, se cumplen 50 años del aniversario del golpe militar contra Salvador Allende en Chile, ¿no? Y aquí en Argentina estamos festejando, y lo digo entre comillas porque hay muy poco para festejar, 40 años de democracia. Un poco como país hermano y conociéndote, digamos, como analista político también, en tu condición de periodista, ¿qué visión tenés de este aniversario? ¿Cómo repercute en la sociedad chilena? Y cómo desde la cordillera estás mirando a Argentina, cuando hoy se ha dado un acto en particular de una candidata a ocupar la vicepresidencia, con una postura negacionista de las consecuencias dramáticas que trajo aparejado para Argentina el terrorismo de Estado. Te dejo la palabra. Creo que en América Latina en general y en el mundo estamos viviendo un momento histórico complejo, sobre todo derivado de que hoy día la evolución de la política está en un giro hacia la derecha. Y eso ocurre tanto en Argentina como en Chile. En los dos países tenemos personajes ultraderechistas que alcanzan un alto grado de popularidad. Y en lo personal creo que eso es la derivación de una situación que está ocurriendo en la sociedad, en el mundo, que es la crisis de un modelo neoliberal, ¿ya? Y como siempre la primera mirada cuando hay crisis se vuelve hacia la izquierda. Y siempre la segunda mirada se vuelve hacia la derecha. En el caso de Chile, por ejemplo, eso es muy notorio, ¿ya? Porque cuando comenzó esta crisis de política y económica, una crisis combinada, la gente comenzó a escuchar voces desde la izquierda, sobre todo con un ánimo destituyente que se tradujo en el llamado estallido social o revuelta del año 2019, y a partir de ahí se abrieron una serie de oportunidades, de posibilidades, incluso de terminar con la constitución pinochetista de 1980. Y eso, ¿qué es lo que produjo como consecuencia? Que prácticamente todas
referentes políticos tradicionales entraran en crisis. Tanto la derecha tradicional, o sea, los partidos de Chile Vamos, como los partidos de la ex Concertación, sobre todo los partidos más tradicionales, la democracia cristiana, el Partido Socialista y los partidos anexos de esas coaliciones. Y comenzaron a surgir estas opciones, como fue el Frente Amplio y en la derecha el Partido Republicano. Inicialmente los dados, digamos, se cargaron hacia la izquierda, que tuvo un protagonismo fuerte, aun cuando ese movimiento fue bien lejano a los partidos, el movimiento 2019. Pero los partidos de la izquierda apoyaron eso y la derecha más bien lo rechazó, ¿ya? Con el discurso del orden. Fue un momento destituyente. Y yo creo que hoy día seguimos en Chile en ese momento destituyente. Se intentó construir un movimiento constituyente que yo creo que hasta el día de hoy todavía no madura, no da frutos. Y eso finalmente se tradujo en que tuvimos una convención muy cargada hacia la izquierda, con presencia de movimientos sociales y con esta idea destituyente muy potente, muy fuerte, pero que finalmente terminó en lo que terminó, que fue con un 60 y tantos % a favor del rechazo de la propuesta constitucional de la convención. Y a partir de ahí, esto ocurrió después que Boric había sido electo. Boric fue electo con un 50 y tantos %, sobre el 50%, con una mayoría bastante cómoda. Creo que desde el año 90 fue el presidente que tuvo más votos de apoyo. Y la derecha, en primera vuelta, la diferencia entre la extrema derecha, o sea, Kast, el Partido Republicano, y Boric, la izquierda, fue muy, muy pequeña. Pero quienes dieron vuelta a esta elección fueron justamente estas fuerzas de centro, principalmente las fuerzas de la ex Concertación, que con la idea de impedir que la extrema derecha llegara al poder, apoyaron a Boric para que fuera presidente. Y entonces el poder o la fuerza del gobierno de Boric, la fuerza propia del Frente Amplio, que era el frente que apoyaba a Boric, era minoritaria en relación con la sociedad completa. Otro fenómeno que ocurrió también acá en Chile es que votaron más o menos un 30% de personas que nunca votan. En el caso el plebiscito de salida, porque el voto en Chile es voluntario, pero entre los acuerdos que se adoptaron para la nueva constitución es que para darle más legitimidad al proceso, que el voto fuera obligatorio. Entonces el plebiscito de salida fue con voto obligatorio, por lo tanto una cantidad de personas que habitualmente no votaban comenzaron a votar. Y la mayoría de esa gente votó por el rechazo. Entonces, eso generó un cambio de realidad, por lo menos desde el punto de vista político, y esa tendencia se reafirmó cuando se estableció un nuevo proceso para definir una nueva constitución, y la derecha volvió a ganar, esta vez votó el 80% del voto, del voto fue para los sectores más derechistas. Rubén, te hago una consulta a raíz de estos datos que vos brindás y que grafican claramente, cuando vos decís un 30% de votantes que nunca habían votado, se supone que es gente joven,
y que su voto, por lo menos los argumentos que se escuchan, se lo dan a sectores de la derecha. Esto significa que son sectores, digo, como se analiza acá, que quizás no conocen la historia o que cansados de la crisis de representatividad que tienen los partidos políticos, las limitaciones que están demostrando las democracias liberales, que te llevan a este sector joven y otros no tan jóvenes, cansados también de los ciclos democráticos limitados, a opciones de este tipo, porque todos hablamos de la crisis, quizás de la superestructura, ¿no? De las alianzas de la superestructura, pero ¿cuál es la crisis de la sociedad o qué es lo que aspira la sociedad que busca una salida en estas opciones, ¿no? Yo empecé charlando contigo recordando el 50 aniversario del golpe a Salvador Allende. ¿Cuál es tu reflexión en torno a esto, cuando uno mira a la sociedad? Yo creo que es muy importante tener en consideración esto que hemos conversado recién para entender, en primer lugar, que la sociedad chilena hoy día tiene un malestar muy profundo, que su origen, creo yo, en mi opinión, está en el modelo económico que hemos instalado, que ha permitido que Chile crezca más de manera relativamente sostenida durante largo tiempo y que hoy día empieza a mostrar todas sus falencias. Es un crecimiento que, sin embargo, no va acompañado de un reparto equitativo de ese crecimiento. O sea, los frutos del crecimiento, si bien han mejorado en general la calidad de vida de la sociedad chilena, no logran ser repartidos de manera equitativa y los pobres siguen recibiendo la parte más débil y eso genera también un malestar que se combina con otro elemento cultural, ¿ya? Que tiene que ver con que la gran mayoría de la gente hoy día está imbuida de alguna forma por valores que fueron implantados a partir de esta nueva cultura neoliberal en Chile. Entonces esa combinación es la que está produciendo, desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo, ¿ya? La gente tiene una visión individualista muy fuerte, muy arraigada, y eso produce, obviamente, que ese malestar se canaliza no como se canalizaba hace 50 años, o hace 30, o hace 20, después en el periodo antidictatorial. Se canaliza hoy día como este malestar destituyente que quiere soluciones inmediatas, rápidas y personalistas, individualistas. Por ejemplo, aquí existe un impuesto a la renta, un impuesto territorial, contribuciones de bienes raíces. La derecha acaba de plantear en el Consejo Constitucional, que es la nueva instancia para definir cómo va a ser la nueva Constitución, que se elimine ese impuesto territorial. Se elimine, simplemente, ¿ya? A pesar de que con eso se financia aproximadamente el 58% del presupuesto de los municipios de Chile. Es una cantidad enorme de dinero. Ellos plantean esta visión y tienen de inmediato un gran apoyo en la gente con esta propuesta, sin pensar en ninguna de las otras consecuencias que trae eso. Y hacemos ahora una pequeña interrupción, que es nuestra pauta comercial, para luego retomar Clave China con más información y dándole continuidad al diálogo con Rubén Andino, periodista y analista político de Chile. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, para los que recién se enganchan, estamos con Rubén Andino, periodista y analista político de Chile. Veníamos charlando, intercambiando opiniones sobre la situación en Chile
en el marco del 50 aniversario del golpe militar que sufrió el gobierno democrático de Salvador Allende. Quienes no escucharon la entrevista completa lo pueden hacer luego en las redes sociales, pero vamos ya a seguir con esta charla con Rubén Andino, periodista y analista político de Chile. La historia cómo es procesada por un sector de la sociedad, es decir, ¿la historia tiene algún peso? La historia de Chile, las consecuencias que trajo lo que también deberíamos denominar terrorismo de Estado durante la dictadura de Pinochet. La sociedad se muestra fragmentada, tan fragmentada. Hay quizás esta propuesta que vos mencionaste tiene eco en la sociedad en un sentido positivo, aún desconociendo que eso es en contra de la distribución de la riqueza, ¿no? Existe hoy día un fenómeno que la gente quiere soluciones sin importar si estas vienen desde un gobierno democrático o un gobierno dictatorial. Hay un sector de la sociedad chilena que emergió en los últimos 4 o 5 años a los que el tema de la democracia, los derechos humanos, le parece cosas muy poco relevantes, ¿ya? Es una población donde, sobre todo gente más bien joven, que no vivió la dictadura, y que se combina con el cerca del 40% que terminó apoyando la opción del sí en el plebiscito de 1988, cuando se inició el proceso de recuperación de la democracia. Entonces hay una combinación de gente mayor, muy mayor, y gente muy joven, a la que el tema de la democracia y todos sus valores, digamos, no le interesan mucho. Entonces, en este contexto es que se produce hoy día la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Esta es la realidad, este es el Chile que conmemora. Y entonces hay varios fenómenos que están ocurriendo. Por un lado, el gobierno está débil, por las razones que ya vimos, es un gobierno débil, un gobierno de minoría, que tiene minoría en ambas cámaras del Congreso, que además ha sido golpeado, digamos, por todos estos resultados electorales. Hay una extrema derecha que está envalentonada, hay una derecha que es mayoría en la actual fase del proceso constituyente. Ese es el contexto. Entonces, una conmemoración que partió con la intención de ser una conmemoración de Estado, ¿ya?, donde la sociedad chilena reafirmaba sus valores democráticos por unanimidad, hoy día esa situación está relativizada, porque la derecha ha tenido una regresión, ¿ya? Y hoy día la derecha está planteando, está cuestionando, sobre todo, no lo hace de manera abierta, un sector de la derecha más político, más tradicional, no hace el cuestionamiento de una manera abierta, lo hace de manera encubierta, señalando, yendo a las causas del golpe militar de 1973. El énfasis del discurso de la derecha tradicional está puesto ahí, en decir que el golpe fue necesario porque Chile corría el peligro, en la visión de ellos, de caer hacia una sociedad comunista, ¿no?, colectivista y con todas las cosas que nosotros, todos los adjetivos que la derecha siempre ha puesto, digamos, respecto a eso. Entonces, el intento del gobierno de hacer un nunca más o hacer un juramento de la sociedad chilena hacia la democracia se ha encontrado con este escollo y también por su propia debilidad. Entonces, hoy día tenemos que es casi imposible pensar en que haya un acuerdo. El gobierno ha buscado diálogo
permanente con los partidos de derecha, sobre todo con la UDI, Renovación Nacional, que son los partidos más tradicionales, y se ha encontrado, digamos, con esta visión que la derecha simplemente se ha negado a buscar este acuerdo, ha planteado que el gobierno es un gobierno de izquierda, que es un gobierno totalitario. O sea, ha resurgido todo ese discurso y mediante una campaña bien orquestada por parte de la derecha. Si no fuera, Rubén, por tu tono al hablar, que efectivamente sos de Chile, sos bien chileno hablando, yo diría que estás hablando casi de la realidad argentina. Y te quiero preguntar si esto no merece una reflexión respecto, lo digo tanto para Argentina como para Chile, unificando realidades, o que cada país con su especificidad, si el progresismo, los que se definen, estos sectores del campo popular, no debieran, yo nunca hablo de autocrítica, no me gusta, pero digo, no debieran reflexionar frente a qué tipo de sociedad están, leer mejor frente a qué tipo de sociedad están y cuáles son los límites que están imponiendo las propias instituciones democráticas, digo, más allá de la composición que tenga el Congreso, este consejo que evalúa y mensura las medidas en relación a la nueva Constitución. Digo, te pediría una reflexión más hacia adentro, porque parecen todos despistados, digamos, como que todo se aparece como por sorpresa. Y los procesos estos vienen de hace mucho tiempo. Tengo la sensación. Creo que tienes mucha razón. Hay un elemento que a mí me llama la atención en la política hoy día en Chile. No sé si ocurre lo mismo en Argentina, pero sospecho que también es parecido, que es el fenómeno del inmediatismo. Es decir, yo creo que nuestra sociedad en general se están acelerando, nuestros tiempos se están acelerando, cada vez se acortan más, cada vez las cosas ocurren en una secuencia más rápida. Y siento que nos falta una visión de largo plazo, ¿no? O sea, no hay, y eso es muy difícil, dificulta mucho el diálogo. Por ejemplo, hoy día yo creo que en la intencionalidad de la derecha está claramente la intención o la idea de que el próximo gobierno sea de ellos, ¿ya? Y por lo tanto, este tema de los 50 años, del nunca más, del respeto a los derechos humanos, el respeto a la democracia como sistema y el diálogo, son cosas que a ellos no les interesan porque no son funcionales a los objetivos que ellos quieren alcanzar, ¿ya? Y esto no solamente es un problema de la derecha, también es un problema nuestro, también es un problema del progresismo de las izquierdas, ¿ya? Que vivimos en el aquí y el ahora. Entonces nos cuesta tener esa visión de largo plazo que nos permita construir proyectos con una mayor densidad, ¿ya? Y como este fenómeno está ocurriendo no solamente en los partidos, sino también en toda la sociedad, siempre la exigencia es lo inmediato, es la solución rápida, es el bienestar inmediato. Creo que eso es un fenómeno cultural que probablemente está ocurriendo en todo el mundo y que nos está afectando claramente para encontrar soluciones a los problemas de largo plazo. Da la idea que están pensando en una sociedad que realmente ya murió bajo otros paradigmas, ¿no? Porque la noción de tiempo y velocidad, sabemos o coincidimos unos cuantos ya a nivel mundial, que ha variado enormemente, y esto, de eso se trata la comunicación en redes, el soporte logístico, el desarrollo tecnológico para la comunicación mundial. Y te quiero hacer una última consulta, Rubén, y te voy a dejar descansar, que es,
estamos en clave China y obviamente te quiero preguntar cuál es el vínculo, la posición geopolítica que tiene Chile hoy en relación a este corrimiento que se ha dado en el mundo, a este nuevo escenario mundial, en donde, bueno, el rol que viene asumiendo China es indudable desde esta iniciativa de la Franja y la Ruta iniciada en el 2013 y que está haciendo base en Latinoamérica. En el caso chileno, yo creo que estamos con algunas dificultades para... el gobierno tiene muchas dificultades para sostenerse, ¿ya? Entonces, uno de sus elementos de sostén tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos en particular. Yo creo que Estados Unidos está incidiendo de manera muy diplomática, muy poco visible, digamos, en las relaciones internacionales de Chile. Chile siempre ha sido, por lo menos desde el año 90, o sea, incluso en dictadura, pero desde el año 90 todos los gobiernos chilenos han sido muy pro-norteamericanos, ¿ya? Y a lo más se han atrevido a tener una relación más o menos estrecha con Europa, ¿ya? Se han equilibrado entre Estados Unidos y Europa. Hoy día, con el alineamiento de Estados Unidos, o sea, de Europa hacia Estados Unidos, esta relación se ha ido haciendo cada vez más evidente. Entonces, a pesar de que Boric es un gobernante que podríamos considerar de izquierda, la política internacional chilena está muy corrida hacia la derecha. Y la política internacional del gobierno también. Entonces, ahí no se trabaja desde política exterior la multilateralidad. Para nada. O sea, hay una ruptura, digamos, incluso con una política de cierta neutralidad activa que tenía Chile, digamos, en sus relaciones internacionales. Entonces, otra cosa son las relaciones económicas, ¿ya? Que yo creo que sí, ahí hay una cierta apertura, digamos, a poner huevos en distintas canastas, podríamos decir, ¿ya? Y por lo tanto a mantener una cierta neutralidad y buenas relaciones con China. Así que yo creo que esa es la contradicción que hoy día tiene el presidente. Yo soy muy crítico de la relación, de las relaciones internacionales de nuestro país, ¿no? Y de la política internacional del gobierno. Pero creo que es muy difícil modificar eso. Así que no creo que eso vaya a variar en el corto plazo, sobre todo mientras el gobierno se mantenga en una posición tan débil, ¿ya? Y así que no creo que haya muchos cambios en ese sentido. Rubén, bueno, el tiempo es tirano. Te tengo que despedir, sí. Y te agradezco enormemente la disponibilidad, tu tiempo para compartir con nuestra audiencia estas reflexiones que nos vienen muy bien escucharlas. Sos de Chile, pero uno te escucha y es inevitable asociar con nuestra realidad, ¿no? Con lo que nos está pasando. Así que muchísimas gracias. Sí. Quiero terminar diciendo algo que creo que es positivo, ¿no? Dar un pequeño baño de optimismo. Uno de los fenómenos que está ocurriendo con la conmemoración de los 50 años es que han surgido muchas iniciativas ciudadanas y espontáneas. Como el gobierno está muy debilitado y no tiene yo diría, una posición clara respecto a la conmemoración, hay ciertas actividades que han sido impulsadas desde el gobierno, pero la gran mayoría de las actividades hoy día están surgiendo desde
la base, desde las organizaciones sociales, desde las comunidades, municipios y organizaciones. Por ejemplo, yo el próximo jueves tengo que ir a una comuna cercana de Santiago a hacer una exposición sobre mi experiencia en el golpe militar. En general, en todas las comunas de Chile se están organizando actividades conmemorativas, quizás no sean tan masivas, pero son muy extendidas. Y eso yo creo que es un fenómeno nuevo que está ocurriendo. Y yo creo que es consecuencia, es una reacción frente a este negacionismo que hoy día está impulsando la derecha. Porque la gente, muchas de las personas, no solo por su propia experiencia directa, sino por familia. En Chile todos sabemos que hay reconocidas 40.000 víctimas, digamos, de la represión, de la tortura, y de la muerte, de la desaparición, ejecuciones, etc. Pero la gran mayoría de la sociedad chilena, en algún punto, incluso familias de derecha sufrieron, como también ocurrió en Argentina, los efectos de la represión. Y eso todavía se mantiene en la memoria histórica. Entonces creo que es digno de plantearlo y de dejarlo como una evidencia de algo que está sucediendo en Chile hoy día y que es muy alentador. Bueno, tomamos en cuenta tus palabras, Rubén, y muchísimas gracias. Como siempre digo, no será la última vez que nos visites aquí en Clave China. Te mando un fuerte abrazo. Muchos cariños y gracias por la oportunidad de opinar. 蠢過今天智慧總算比較多，靠做找過起碼令我終於精緻的吃講究的買今天已貴精也不貴多，亂要失過先發現最啱身的一個。KAREN Let's Go。我係一個發育健全嘅女人，需要各種營養嘅平衡，無見一論各位錫我嘅人，咪要先係緊要，我仲要食粉，專研靚身工作美食同旅行，幽默現金風格自由護膚品 ，sorry but not sorry， 我冇數男人，哎呀唔係故意，我只係特登。講到呢度不如轉下話題，時間關係我就要被咗隻肥雞，幫佢按摩鹽同老抽要落齊，就爆香花椒八角跟葱紅葱蒜頭月桂。加啲熱水冰糖豉油做個底，再放翻主角落去溫柔仔禮抹火冚蓋3分鐘，voilà咁就搞掂呢隻似國際嘅豉油雞。癲呀癲過，蠢呀蠢過，今天智慧總算比較多，靠做找過起碼令我終於我，精緻的吃講究的買，今天已貴精也不貴多，亂要失過先發現最啱身的一個。整開甜品做乜飛檐教人整雞，出國太耐孝敬下自己個香港胃，伴侶錫你咪整佢適當係獎勵，阿嫲嗰對姊妹煮啲好嘢博佢留低，正如以前我 shopping 數以噸計，全部都係諗住再俾某個人睇，事到如今就算已經同佢一齊，個人風格夢想價值都唔想跪低，放大了愛別放低了自尊先好，各自跳舞夜了家裏互相修補，愛侶亦要各有自決，要 follow your own feelings。我性感他不准講數，你着返好呢件浴袍。癲也癲過，蠢也蠢過，今天智慧總算比較多，卡中找過起碼令我終於我，精緻的吃講究的買，今天已貴精也不貴多，亂要失過先發現最啱身的一個。苦也苦過，甘也甘過，今天智慧總算比較多，等你走佢，等你食佢，好好修補我。有前途，愛有血路，今天貴精也不貴多，反正一切優雅扮相，只需討好我。我係一個發育健全嘅女人。Hello， 係，哦，新翻咗幾件有士多啤梨同 cream 嘅大褸啊。唔使啦，唔該，我而家有肉蒲、honey 同埋老抽 ，OK 嘅啦。如不可碰着對的人，仍不愧好女人，無求自漂亮，別灰暗。如不可
Clave China. Y ya avanza en este mes de septiembre la denominada cumbre del Grupo de los 77, que ya no son 77 países, sino superan más de 30, al que está incorporado la República Popular China. Esto se celebrará los días 15 y 16 de septiembre, es muy trascendente. Ocurrirá en el Palacio de las Convenciones de La Habana bajo el lema Los retos actuales del desarrollo, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y sobre sus resultados vamos a hablar en el programa que viene o en el próximo. Todavía no sé. Esperamos comunicarnos con los colegas de La Habana para ampliar esta información. Mientras tanto, escuchamos un breve informe de la televisión caribeña. El Grupo de los 77 más China, presidido por Cuba, consideró este viernes fundamental el derecho al desarrollo y el cese de medidas coercitivas unilaterales como puntos de la llamada Cumbre del Futuro prevista para 2024. El representante permanente de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas, Pedro Luis Pedroso Cuesta, reconoció la importancia para el bloque de cerrar la enorme brecha entre los países desarrollados y las naciones en desarrollo que permita avanzar hacia un futuro común de desarrollo sostenible, paz y respeto de todos los derechos humanos para todos, apuntó. Al divulgar la declaración del grupo, Pedroso Cuesta insistió en que esto incluye el acceso al desarrollo en un contexto de derechos humanos, dignidad para cada país y cada pueblo. El embajador cubano reiteró la importancia para el G77 más China de mantener como prioridad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el centro de los preparativos de cualquier resultado para la cita. Y todavía queda mucha tela para cortar de lo que fue la cumbre de los BRICS, donde se incorporaron algunos países, entre ellos Argentina. Vez pasada abordamos este tema en el programa y nos quedó pendiente la columna de opinión de Ernesto Lucero, periodista, analista, político y sociólogo. Lo escuchamos. Hacé lo que tengas que hacer, pero ganá, le dijo Lula a Sergio Massa, y según trascendió, después de un encuentro de 1 hora y media que el presidente de Brasil mantuvo con el candidato presidente de Unión por la Patria, en tono risueño, Lula agregó: Sergio, deja de juntar dólares y ponete a juntar más votos, que tu victoria es muy importante para toda América del Sur. ¿Qué tiene que ver esto con una opinión sobre la ampliación de los BRICS que permitió la inclusión de la Argentina junto a otros 5 países emergentes en el foro mundialmente conocido por su acrónimo? En primer lugar, porque le atribuyo al presidente de Brasil una enorme importancia en el debate que permitió el ingreso de nuestro país a ese foro creado formalmente en 2009. La información que fui recibiendo de fuentes confiables, muchas de ellas conocidas por la mayoría de los periodistas, políticos y expertos en política internacional, fueron dando cuenta del peso que tuvieron tanto la gestión de Lula como la del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, para la incorporación de la Argentina. Y en relación a Lula, trascendieron los intentos de la Cancillería de Itamaraty para impedir dicha incorporación. Intentos que fueron vencidos por la tenaz insistencia del líder brasileño en la inclusión de la Argentina, bajo el gobierno de Alberto Fernández y la candidatura presidencial de Sergio Tomás Massa. Una vez conocida la resolución de Johannesburgo, comunicada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, los candidatos de la Libertad Avanza, el ultraderechista Javier Milei y la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, también muy corrida al extremo derecho del espacio político que alienta el expresidente Mauricio Macri, ahora en franca sintonía con Milei, advirtieron que si ganan las próximas elecciones dejarían sin efecto la decisión del gobierno argentino, al que reprocharon abiertamente por haber permitido el ingreso argentino a los BRICS. El desempeño geopolítico y económico de los BRICS a lo largo de sus 14 años de existencia pasó por altos y bajos. En rigor, prevaleció el crecimiento del grupo, pero en el historial de comunicados oficiales realizados por el foro, se pueden advertir las dificultades creadas durante la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil. Lula no quiere un Bolsonaro argentino, ni dentro ni fuera de los BRICS. Para cerrar este breve apunte en relación a este tema, para Clave China, el programa que conduce la colega Lidia Fagale, quiero decir lo que creo fundamental.
Corresponde calificar a los BRICS en su proceso de ampliación como un auténtico parteaguas en la historia contemporánea. El acontecimiento, que se produjo hace apenas unos días, conmovió literalmente el escenario internacional y abrió para África, el continente más pobre del mundo, para el Medio Oriente, productor de petróleo, a través de 2 de sus países, Asia a través de Irán, y sobre todo para el sur global y su proyección sobre el Atlántico Sur con la incorporación de Argentina, una perspectiva extraordinaria para obtener mayores niveles de independencia económica, política y cultural. Un mundo multipolar y por lo tanto más justo en la distribución de la riqueza para toda la humanidad se ha abierto definitivamente. Clave China. Y ya nos vamos para reencontrarnos como siempre en la R770, aquí con todos ustedes, nuestros amigos de este programa que es una pequeña ventana al mundo. Sí, Clave China. Hasta el próximo domingo. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。总爱瞪着你的眼睛，你不答应，我也要是你请求。 绝不违心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。给我一个吻。 绯闻表示甜蜜，我一样感谢你。从我瞪着你的眼睛。 你不答应，我也要是你。